Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tarde, pero seguro. Empezamos esta semana, 22 de marzo ya de 2021, con muchísima información del día, que toca, por cierto, a países emergentes si hablamos de economía y en particular economía y finanzas, en particular Turquía y la lira turca y la decisión de un presidente, Recep Tayyip Erdogan, de sacar a su banquero central. No es la primera vez, no es la segunda vez, para ser precisos, y lo saca en momentos en los que se buscaba hacer un aumento en la tasa de interés de referencia. ¿Por qué esto es importante? Porque puede pegar a los mercados emergentes, porque la lira cayó en su cotización para arrancar la semana, pero a esto vamos a sumarle otro mercado importantísimo también emergente que está de nuestro lado en este continente, y me refiero a Brasil, porque mientras el mundo habla de la Fed y las tasas de interés en el piso, o de Europa y tasas de interés en el piso, no se puede decir lo mismo, por ejemplo, del caso de Brasil. Brasil está en la mira, como lo está América Latina toda, de mi invitado a quien hace tiempo no veíamos, Alfredo Cutiño de Moody's Analytics, que el viernes pasado pues escribió un paper justamente de este riesgo de inflación del que tanto se habla en Estados Unidos, Alfredo, pero allá en Brasil se está volviendo un gran problema. ¿Y en qué momento, eh? Te doy la bienvenida y te dejo que nos expliques cómo te ha ido. Muchas gracias, Gaby, por invitarme nuevamente. Efectivamente, las cosas se están moviendo en terreno negativo para los mercados emergentes. Ya vimos lo que está pasando en Turquía. Brasil se encuentra bajo presión, no solamente su moneda, sino también el Banco Central, la política monetaria, ya reaccionó desde mi punto de vista con un grado de agresividad ante el avance que ha tenido la inflación, pues prácticamente desde la segunda mitad del año pasado, y ese incremento inflacionario pues ha avanzado mucho más rápido durante los primeros 2 meses de este año. Y hay que recordar que Brasil es uno de los mercados emergentes con una vulnerabilidad fiscal muy importante. Su deuda pública está por encima del 80% del Producto Interno Bruto, y su déficit fiscal está en 2 dígitos, por arriba del 10%. Entonces, como bien sabemos, Gaby, un país, una moneda, una economía es más está más sujeta a ser atacada por los especuladores cuando su vulnerabilidad es mayor. Y en este caso, desafortunadamente, Leña está pecando de un déficit y de un endeudamiento muy importante. ¿Tú dirías, Alfredo, que estamos hablando de casos aislados o estamos hablando de ejemplos de países que otros deberían estar mirando porque hacia allá nos vamos a encaminar, y de quién estaríamos hablando? Sí, por supuesto, yo creo que es un caso ahorita que se ha presentado, es el detonador Turquía, pero este es un caso generalizado en los países emergentes, los más importantes. Brasil es uno de ellos, se encuentra ya en eso, su moneda ha estado bajo presión, la inflación sigue al alza, la política monetaria está también bajo presión, pero también estamos viendo a otros países emergentes. El caso de México no es algo que esté fuera totalmente del radar, ¿verdad? A pesar de que México tiene un coeficiente de deuda mucho menor al de Brasil, también tiene una inflación a la alza. México todavía decretó una disminución en la tasa de interés el mes pasado, y pues eso empieza a elevar el coeficiente de riesgo para el país. Estamos hablando de otros países en América Latina también, y por supuesto en Europa del Este. Prácticamente es una ola que yo creo que viene a mover los mercados en el mundo emergente. Ok, ¿qué representa esto, Alfredo? Esta es la consecuencia directa del alivio que se ha entregado, porque no se puede hablar del caso de México como que este es un ejemplo para describir ello, pero sí podemos hablar de un país como Brasil, quizá. ¿Es esta la consecuencia de haber ofrecido alivio fiscal? ¿Qué factores describen o explican estos fenómenos? Bueno, en primer lugar, es un efecto, como ya lo vimos después de la recesión del 2009, en donde el bombeo muy importante de exceso de liquidez de los principales bancos centrales inundaron el mundo, inundaron los mercados. Y ese exceso de liquidez pues se canalizó mayormente a los mercados emergentes, que son los que ofrecían mayores rendimientos, tanto nominales como reales. Eso presionó a la baja el tipo de cambio en el sentido de una revaluación de las monedas en los mercados emergentes, y ayudó también a bajar las inflaciones. Eso sucedió en Brasil, eso sucedió en México, sucedió en Chile, sucedió en Colombia y sucedió en otras partes del mundo también. Pero
Cuando ese exceso de liquidez empieza a ser retirado, cuando los mercados empiezan a ver que va a empezar a ser retirado, como es el caso en los Estados Unidos, a pesar de que la Reserva Federal ha dicho que no va a mover las tasas de interés, pero ya los mercados están anticipando que eso pudiera suceder antes de lo que la Reserva Federal está esperando, porque, por ejemplo, la tasa de los bonos a 10 años en los Estados Unidos está subiendo. Y eso es una indicación de los mercados de que algo va a pasar en materia monetaria. Ahora, en el caso de Brasil, el problema principal viene porque no solamente recibió el exceso de liquidez de los mercados internacionales, sino el Banco Central de Brasil también ejerció una liquidez extraordinaria. Las tasas de interés en Brasil cayeron hasta el 2% desde un 4,50 que existían a finales del 2009. Entonces tenemos un exceso de liquidez internacional, pero también un exceso de liquidez interna. Y eso está generando ya nerviosismo en los participantes en estos mercados. Ok, ¿qué estás viendo? ¿Qué países se van a tener que mover en vista de las condiciones? Porque tú sabes muy bien, Alfredo, que lo hemos hablado aquí en este espacio. En los últimos días estamos diciendo que esta va a ser una conversación que no termina, la de la inflación en Estados Unidos, mañana, ni termina con la reunión de la Fed. Esta parece que va a ser un debate hasta tener pruebas de que si viene una inflación, pues es de corto plazo, es un paréntesis, digamos, que se va a cerrar rápido y que nuevamente lo que ha hecho el gobierno de Biden, pues sí va a ser un empujón, pero después no necesariamente va a generar esas condiciones de inflación. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Coincides con ello? Y si es el caso, ¿qué representa entonces como ecos para los mercados emergentes y América Latina? Claro, sí, efectivamente, Estados Unidos es, si no el primero, el segundo mercado más importante para los países de América Latina. Claro, por supuesto, para México y para Centroamérica es el mercado número uno. Para los países de América del Sur es el segundo mercado. Por supuesto que lo que sucede en Estados Unidos tiene repercusiones en América Latina. Eh, el alivio fiscal implementado, que se va a implementar a lo largo de este año, tiene un efecto positivo para América Latina, no solamente para los que están altamente ligados a los Estados Unidos, sino también a los que están ligados al mercado de China, porque en la medida en que Estados Unidos se recupera, eso genera una mayor demanda por exportaciones, exportaciones que también vienen de China al mercado de los Estados Unidos. América del Sur depende de los dos mercados, de China y de Estados Unidos, por lo tanto el efecto para América del Sur también va a ser muy importante. En ese sentido, el estímulo fiscal viene a generar un alivio para América Latina. Sin embargo, el movimiento que estamos viendo en los mercados emergentes va a afectar de una u otra manera a prácticamente todos los mercados emergentes. ¿Quiénes van a ser más afectados, Gaby? Yo creo que la historia nos ha enseñado que aquellas economías que han sido menos disciplinadas, aquellas economías que están enfrentando desequilibrios importantes, ya sea en sus cuentas fiscales, en sus cuentas externas, o están teniendo problemas de desequilibrios internos, como es el caso de la inflación, esos van a ser los países más golpeados. Ya estamos viendo algunas señales en el caso de Brasil. México no está exento, como ya lo comentaba. Chile también posiblemente vaya a recibir un impacto negativo de ese lado. Y por supuesto tenemos a los países emergentes tradicionales de Europa del Este y Sudáfrica. No hay que olvidar a Sudáfrica. Ya tenemos a Turquía como el caso número uno, pero prácticamente estamos viendo que son los grandes países, los grandes mercados emergentes, los que se van a ver envueltos en esta ola de negatividad en los mercados. Que se va a traducir en que en tasas más altas y entonces los inversionistas se quedan o se van porque ahora va a ser el tema de la seguridad más importante que quizá altos rendimientos en vista de la lentitud con la que se está aliviando la región o incluso que están llegando las vacunas. ¿Cómo nos describes, Alfredo? Bueno, esto ya nos lo ha demostrado la historia en el pasado. El movimiento de las tasas de interés es más un movimiento reactivo. Es un movimiento que los bancos centrales toman porque ya el problema lo tienen enfrente. El caso de Brasil, por ejemplo, el caso de Turquía. Eh, las tasas de interés pueden subir hasta donde el Banco Central las quiera mandar, pero si la estampida se produjo ya, si los desequilibrios continúan estando en estas economías, pues no va a haber tasa de interés que pueda detener este flujo, esta salida de capitales de los mercados emergentes. En ese sentido, pues lo más importante es actuar preventivamente, lo cual, pues por supuesto, no había sucedido.
Los bancos centrales, incluso hay bancos centrales en América Latina que se atrevieron a decir que ellos no iban a subir las tasas de interés en los siguientes 3 años, como es el caso de Chile. En el caso de México, todavía algunos participantes del mercado están esperando que la tasa de interés se vuelva a reducir en una o dos ocasiones más a lo largo del año. Yo dudo que eso vaya a suceder precisamente por la turbulencia que estamos teniendo, ¿verdad? En ese sentido, tenemos por un lado una reacción de los bancos centrales, pero cuando la estampida se produce, ahí sí ya nos estamos metiendo en aguas no exploradas y eso podría derivar, contestando a tu pregunta, en una aceleración de la reversión monetaria de los bancos centrales y, por supuesto, también en una aceleración de la inflación derivada de una caída de las monedas en los mercados emergentes. Hay quienes van a decir de esta conversación que ya te pusiste muy técnico o que yo ya me puse muy abstracta, pero aquí lo que quisiera entonces es que llevemos en la siguiente pregunta a Alfredo Cutiño, por qué esto es importante y aquí hay que recordar dónde estamos como ciudadanos o como empresarios o microempresarios. ¿Qué va a representar esto en ese quizá apretón de condiciones financieras cuando no sobra el dinero? Cuando quizá hay millones de desempleados, cuando los micronegocios están, digamos que unos ya colapsaron y otros al borde del colapso, en la calle, en la vida diaria, ¿qué va a representar? Claro, este apretón monetario, como tú lo mencionas, Gaby, de darse y de acelerarse, pues viene a agravar la situación interna de las economías, sobre todo de los mercados emergentes, porque si bien no se ha salido completamente del problema que se generó el año pasado, si bien hay desempleo muy alto, también hay una mortandad de empresas que no pudieron sobrevivir y otras que están todavía tratando de sobrevivir y han estado utilizando el bajo costo de los créditos y el exceso de liquidez. Cuando los bancos centrales empiezan a subir las tasas y empiezan a retirar la liquidez, pues eso implica menor acceso al crédito y además crédito más caro. Entonces los que están tratando de sobrevivir, pues desafortunadamente se van a tener que salir del mercado. Y eso viene a agravar el problema del desempleo, viene a agravar el problema de la generación de ingresos para las familias y por supuesto eso tiene un impacto muy importante sobre el bienestar de la sociedad. Desafortunadamente el mundo emergente está enfrentando una situación muy difícil, negativa, y eso viene a agravar el bienestar de los ciudadanos en América Latina y en los mercados emergentes. Y ahora me pongo yo porque van a decir que la prensa es muy negativa, pero aquí de lo que se trata es de hacer una concatenación de causas o de eventos y sus consecuencias para prepararnos. Si algo nos requerimos es estar muy bien informados. Alfredo, eso me lleva a preguntarte, ¿hay riesgos de crisis crediticia en algunos países con ese encarecimiento de esas condiciones? El Fondo Monetario Internacional terminando la crisis de hace una década, no paró en todas sus reuniones de primavera de hablarnos de sectores como el corporativo muy endeudados en países como Brasil, por ejemplo, etcétera. Llegó esta pandemia y la pregunta es si vamos a hablar de 2021 también como el año en el que se desataron eventos crediticios. Y esto no es, se dice, lo digo con mucha responsabilidad, pero al final del día, pues me imagino que ustedes dibujan en sus trayectorias de situaciones, pues este escenario y cuánto está presente en su radar. Bastante y desafortunadamente la probabilidad de que eso suceda ha aumentado. Es un tema que se ha empezado a discutir no solamente en los organismos financieros internacionales, sino también a nivel de empresas de consultoría, de asesoría. Nosotros lo tenemos en el radar, nosotros estamos trabajando en un escenario de un problema de deuda, sobre todo de deuda de los gobiernos, lo cual puede meter a la región en un problema muy serio, podría derivar en una situación crítica que podría arruinar incluso la recuperación económica de América Latina en los próximos años. Pero esto no solamente es un problema particular de América Latina, efectivamente, como tú lo has mencionado, los gobiernos se endeudaron más, las empresas se endeudaron más, las familias también se quedaron endeudadas porque muchas de ellas ya no pudieron tomar más créditos. Y hemos visto, la realidad nos ha mostrado que a lo largo del 2020, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, pues hubieron crisis en los consumidores que no pudieron pagarle a los bancos, ¿verdad? Los llamados defaults de los consumidores. Hubo empresas que también se declararon en bancarrota y ese problema no se ha solucionado.
Y con el alza de las tasas de interés, con el alza en el costo del crédito y el menor acceso a los niveles de crédito, eso va a venir a empeorar la situación financiera de muchas empresas. Entonces, lo que tú mencionas es un riesgo latente cuya probabilidad ha aumentado y yo creo que el 2021 podría ser el año en donde podríamos ver este tipo de quiebras financieras importantes. ¿Ya las están mencionando en sus papers, en sus research, en sus investigaciones, o todavía no para apuntar países, empresas, casos donde ves más presión? No, estamos trabajando en ello todavía, Gaby, estamos preparando un artículo al respecto que yo creo que tomará todavía algunos meses. Estamos analizando los casos por países, por regiones, pero es un tema que está a la orden del día y hay que ponerle mucha atención. Dentro de la última pregunta que te hago, Alfredo Cutiño, es, ¿se puede evitar? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? ¿Qué pueden hacer los bancos centrales? En tu opinión, cuando además lo que ha sucedido en Turquía también nos subraya la importancia de la autonomía del Banco Central me refiero a autonomía, la distancia que tiene que haber entre el político o el gobernante y el banquero central. Y esto nos lo acaba de subrayar una vez más, porque Turquía no es la primera vez que lo señala, pero otra vez más ese país. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podrían hacer las autoridades acá? Bueno, las crisis anteriores han demostrado que se necesita una intervención de organismos internacionales, por un lado, pero también de gobiernos. Se necesita armar un plan de rescate para evitar que un problema que se ha iniciado pueda derivar en un foco de inestabilidad para el sistema financiero internacional, y eso implica la coordinación de políticas entre los organismos internacionales y los gobiernos soberanos de cada uno de los países. Aquí estamos enfrentando el dilema de si o dejamos que el mercado se limpie totalmente por sí mismo, es decir, dejar quebrar a empresas, dejar quebrar a negocios, o bien tomar el problema por los cuernos o al toro por los cuernos y armar un paquete de rescate que realmente evite el empobrecimiento de las clases trabajadoras en estas regiones, que son los que al final de cuentas pagan el mayor costo de este tipo de situaciones financieras. Y con todas las repercusiones políticas del caso, además de las económico-financieras, políticas, y digo políticas del caso, político-electorales, porque como tú muy bien sabes, el doctor Alfredo Cutiño pues sigue a toda la región, pues este es un año electoral. Así que la situación es delicada, la situación es muy importante tener esto presente simplemente donde quiera que nos estén viendo para entender cómo se están viendo las cosas desde la óptica de los expertos como Alfredo que estudian estos fenómenos y nos pueden anticipar hacia dónde se mueven estos eventos y sus trayectorias. Alfredo, qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de volver a hablar contigo y decirte que aquí está el espacio abierto para cuando haya algún otro, sobre todo ese estudio que están ustedes produciendo y algún otro evento que te parezca relevante que lo comuniques a nuestra audiencia. Gracias. Por supuesto, con mucho gusto. Buen día.